adelante. Para que Bueno, hay un mensaje, me parece que sí. Adelante. bueno, entonces vamos a ver, hoy vamos a darles el trabajo práctico 3, que es el último trabajo práctico del primer cuatrimestre, que lo van a entregar después de las vacaciones, digamos. Y, y este trabajo práctico consiste en que van a usar un programa que básicamente tiene tres partes. O sea, para hacer el programa hubo que pensarlo en tres partes. Eh, una parte, que es la que vamos a ver ahora conmigo, que es la primera, digamos. O sea, el programa en total va a servirles para calcular las propiedades geométricas de distintas secciones. De secciones, digamos, planas de cualquier forma. Entonces van a poder calcular el área, el baricentro, o sea, las coordenadas del baricentro, los momentos de inercia principales, y encontrar las direcciones de inercia principales. Entonces, para armar ese programa, el primer paso que tuvimos que dar era armar un programa que pudiera calcular las propiedades de una sección poligonal. ¿Está bien? O sea, una sección poligonal no es cualquier sección, pero es un primer paso. Y es más fácil que calcularlas de cualquier sección. En una segunda instancia, este programa que calcula secciones poligonales como esta, eh, lo queríamos extender a que pudiera calcular cualquier sección, por ejemplo, secciones curvas. Y entonces ahí entra lo que ustedes ya vieron, pero que hoy lo van a terminar de ver con Claudio, que es la interpolación con NURBS. Entonces lo que van a ver es que una forma de introducir de forma paramétrica una curva, o sea, de darle a la máquina la curva expresada a partir de unas coordenadas, son las NURBS. Y entonces lo que van a ver con Claudio es cómo a partir de una curva NURB generar una aproximación eh, a través de tramos rectos, o sea, generar una discretización de esa curva usando su poligonal de control. O sea, uno va discretizando la poligonal de control y entonces, en vez de tener la curva NURBS, que es la curva exacta, empieza a tener una poligonal que aproxima a la curva. Y entonces, si uno tiene una poligonal, puede usar el programa que hicimos para poligonales, para aproximar las características de una sección curva. Pero al estar aproximando aparecen errores. Entonces la tercera parte del programa es, bueno, cómo estimar y limitar los errores. O sea, lo que uno necesita no es tener el valor exacto, sino tener un valor lo suficientemente exacto. O sea, tener un valor en el que uno pueda confiar en que tiene una determinada cantidad de cifras significativas. Entonces, esas últimas dos partes, que son la de NURBS, la de discretizar la curva NURBS, y la de estimar el error, las van a ver con Claudio, y yo ahora les voy a introducir cómo funciona este programita que calcula las propiedades de secciones poligonales. Bueno, entonces, para la forma operativa, digamos, en la que funciona es uno le introduce las coordenadas de la sección que quiere analizar, que son coordenadas X, Y. Ya van a ver cuando vean NURBS que en las NURBS van a ser coordenadas X, Y en el plano, pero también van a tener asociado un peso, que se lo suele llamar W. Y como el programa es genérico ahora, porque sirve para NURBS, la forma de introducir una poligonal también va a requerirles que introduzcan 3 coordenadas en vez de 2, pero a la tercera le ponen siempre valor nulo y les quedan las 2 coordenadas de siempre. Entonces, bueno, y la forma de cargar las coordenadas es en sentido antihorario por convención. O sea, se podría haber hecho el mismo programa y que funcione cargando las coordenadas en sentido horario, pero bueno, por convención se optó antihorario, y si las cargan al revés le van a dar todos los signos cambiados. Le va a quedar un área negativa y así. Pero bueno, para poder calcular todas las propiedades, eh, que son el área, la inercia, todas las que ya dijimos, el primer paso sería saber calcular el área de un trapecio. Entonces un trapecio tiene una base, una altura menor y una altura mayor, y sabemos que el área del trapecio, que es el área del rectángulo que tiene la altura media, ¿no?
O sea, la base por el promedio de las alturas. Que es lo mismo, sino que hacer el área del rectángulo de B por H1 más el área del triángulo, que es H2 menos H1 por B sobre 2. Digamos, esa es la fórmula es la forma de calcular el área de un trapecio. Entonces, uno puede pensar un segmento de poligonal, o sea, si yo tengo una figura que es una poligonal, o sea, que tiene varios segmentos rectos, puedo pensar a cada segmento como que ese segmento con cada uno de los dos ejes forma un trapecio, como este que vemos acá. O sea, esto es un segmento recto y con el eje X forma un trapecio, y si uno quisiera con el eje Y también. Entonces, ¿cómo se calcula el área de esos trapecios? Bueno, se calcula igual que siempre. Es el promedio de las alturas, que ahora van a ser la coordenada en el eje que nos interesa. O sea, si estoy tomando respecto al eje X, va a ser la coordenada Y de cada punto, van a ser las alturas. Entonces, promedio de las alturas, las multiplico por la base, y eso es el área del trapecio. El trapecio que me queda debajo del tramo de poligonal. Y acá es donde interviene la convención que adoptamos. O sea, nosotros adoptamos una convención tal que si uno toma un tramo, o sea, un segmento, o sea, siempre los segmentos van a estar orientados, y entonces si yo tomo un segmento que va desde un punto 1 a un punto 2, si el punto 1 está a la derecha del punto 2, el área bajo el segmento es negativa, y si el punto 1 está a la izquierda del punto 2, el área bajo el segmento es positiva. Eso es, y por esto es que van a tener que terminar cargando el Dijiste, polígono. perdón, Juan Pablo, dijiste al revés, ¿no? O sea, en el primer caso es el punto 1 está a la izquierda del punto 2. Ah, sí, sí, perdón. Solamente para aclarar. Sí, En el caso positivo, el ya punto 1 está a la derecha, nada más que eso. Bueno, y bueno, la cuestión es que Lo importante es entonces ahora, resaltar la fórmula, que la sí, fórmula es única para los dos casos y nos sirve y nos da el signo correcto de acuerdo a cómo sea la posición del punto 1. claro, o sea, cuando ustedes tengan la poligonal completa, lo que van a tener es un montón de segmentos. Algunos van a estar orientados para allá y otros van a estar orientados para allá. Entonces, ahora vamos a ver qué es esto de la fórmula de Gauss, que nosotros para calcular el área de la poligonal lo que vamos a hacer es calcular el área debajo de cada segmento, con su signo, usando siempre la misma fórmula. Es decir, para cada segmento vamos a usar la misma fórmula, y entonces lo que vamos a tener es que nos va a calcular algunas áreas que van a ser negativas y otras que van a ser positivas, que son siempre las áreas entre el segmento y el eje, ¿no? Es decir, el área bajo este segmento sería lo rojo más lo azul que hay abajo, y entonces cuando a eso le sume estas áreas negativas me va a quedar solamente el área roja, que es el área del polígono. Entonces la fórmula de Gauss lo que hace es decir, bueno, vamos a sumar todos estos trapecios, la fórmula de cada trapecio es esta, entonces voy a hacer la sumatoria desde i igual 1 hasta n, donde n es la cantidad de lados de cada área debajo de los trapecios. Entonces saco factor común 1/2 y desarrollo esta multiplicación, xy por y más xy por el y siguiente menos el x siguiente por el y actual menos el x siguiente por el y siguiente. Entonces a lo que llega es a esta sumatoria de 4 términos, pero si se fijan, acá está sumando desde igual 1 hasta n, o sea, desde igual 1 hasta la cantidad de lados, la multiplicación del x actual por el y actual, y acá está restando desde igual 1 hasta n la multiplicación del x siguiente por el y siguiente. Para que esta fórmula tenga sentido, en realidad hay que repetir un punto. O sea, el primer punto hay que considerarlo 2 veces, ¿no? Porque entonces uno dice, tengo 6 lados y el primer punto lo repito. Entonces, cuando n sea 6, que es el sexto lado, el punto x y más 1 va a ser el punto 7, que va a volver a ser el punto 0, o el punto 1, si quieren. Entonces, esta sumatoria que tienen acá
son 4 términos, este se va a anular con este. Entonces lo que les va a quedar es un medio de este término menos este término. Y esa es la fórmula de Gauss, porque bueno, Gauss la mencionó en este año, pero ya antes la había descrito este Meister. Y algunos la llaman la fórmula del acordonado porque, si se fijan, la forma que tiene esto es todos los x actuales por los y siguientes se suman y todos los x siguientes por los y actuales se restan. Pues si uno lo dibuja así, parece un cordón. X por el y siguiente más el x siguiente por el y siguiente al siguiente más el x3 por el y1, porque acá ya se repiten de nuevo los primeros, menos el y actual por el siguiente, menos el y actual por el otro, menos el y por el otro. Y bueno, entonces por eso le dicen acordonado o fórmula de Gauss, es lo mismo. Acá tiene un ejemplo de cómo calcular el área de un polígono regular. Un polígono regular es un polígono donde todos los lados son iguales, y si todos los lados son iguales, todos los ángulos de los, no sé cómo se llaman, pero digamos los gajos del polígono, o sea, todos los ángulos entre entre las rectas que pasan por el centro y por los vértices, van a ser iguales. Entonces, si ustedes, la forma de generalizar la fórmula es tomar un polígono que esté centrado en el 0, 0 y que tenga un vértice coincidiendo con el eje Y, o sea, sobre el 0 del eje X, y entonces ustedes saben que cada uno de estos vértices, ¿dónde va a caer? Bueno, va a caer, todos van a estar a un radio del centro, y entonces yo puedo calcular las coordenadas X e Y proyectando el radio en el eje X y en el eje Y. Y la forma de proyectar es, bueno, lo multiplico por el seno o el coseno del ángulo según corresponda, y el ángulo es conocido porque justamente es un polígono regular. Entonces el ángulo de cada vértice, yo sé, el primero lo tengo a 90, el segundo lo tengo a 90 más o a 90 menos, o sea, si esto es 90, sería 90 menos, pero en realidad si esto es 90, este vértice, por ejemplo, lo tengo a 2pi sobre n, que es 2pi es toda la circunferencia, los 360 grados, y n es la cantidad de lados que yo quiero. Bueno, y entonces así pueden calcular las coordenadas x, y entonces pueden reemplazar eso en la fórmula de Gauss para calcular el área, y con eso pueden calcular el área de cualquier polígono regular, digamos, que les va a quedar en esta. Y si hacen que n tienda a infinito y aproximan el seno con la serie de Taylor, cuando n tiende a infinito, lo que van a terminar llegando es al límite cuando n tiende a infinito, les va a dar la fórmula del área del círculo, que es la que ya conocen, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Pero nada, esto es un ejemplo, o sea, lo que ustedes van a usar, lo que nosotros vamos a usar en el programa es la fórmula de cómo calcular el área de una poligonal cualquiera, no de un polígono regular, sino de una poligonal cualquiera, que es esta que tiene. Entonces, bueno, ya tenemos el área, ahora queremos el centroide, o sea, las coordenadas del centro de masa. Entonces, en física ustedes habían visto que si uno tenía un conjunto de masas puntuales en el espacio y quería encontrar cuál era el centro de masa, lo que tenía que hacer era ir promediando. Era un promedio ponderado de las posiciones de cada masa. Estaba ponderado justamente por la masa, ¿no? Si todas las masas son iguales, la coordenada del baricentro era el promedio de las coordenadas. Si no son iguales, no. O sea, si este pesara 2 kilos y cada uno de estos es 1 kilo, este sería 2 kilos por la coordenada en x de este, más 1 kilo por la coordenada en x de este, más 1 kilo por la coordenada en x de este. Así suman todas y después dividen por la masa total. Si todas las masas son iguales, suman todas las coordenadas y dividen por la cantidad de puntos. Entonces, si ustedes, acá lo que se les dice es, bueno, si en vez de pensarlo como un conjunto de puntos a los cuales le calculan el centro de masa, lo piensan como dos conjuntos de puntos, calcular el centro de masa de todos los puntos es lo mismo que calcular el centro de masa
de este conjunto, de estos 5 puntos, después calcular el centro de masa de este conjunto de 4 puntos, y después calcular el centro de masa de los 9 puntos me da lo mismo que calcular el centro de masa de este punto con este punto. Donde ya esto, si todos los puntitos, los 9 puntos tienen la misma masa, ya este punto va a tener una masa de 5 y este punto una masa de 4, ¿no? Porque a este le aportan estos 4 y a este estos 5. Entonces, cuando calcule el centro de masa entre estos dos puntos, a este voy a tener que hacer la coordenada de este por 5, más la coordenada de este por 4 sobre 9. Si todas las masitas estas son X, tienen el mismo peso, ¿no? Y entonces si uno puede separar el cálculo en conjuntos, esto lo pueden extender al continuo, digamos, y decir, bueno, en un continuo es como si yo tuviera un área llena con una densidad de partículas por unidad de área. Entonces, ¿cuántas partículas tengo? Tengo, bueno, la densidad por el área que considero, delta X por delta Y. Entonces yo puedo calcular el centro de masa de ese conjunto de partículas, que va a ser el centro de este cuadradito, digamos, si están uniformemente repartidas. Y después puedo hacer la sumatoria de cada centro, de cada coordenada, cada delta X por delta Y, o sea, cada delta de área, por su área. Puedo sumarlas todas las delta de área que tengan este cuerpo, y después dividirlos por la masa total. Y si el delta lo hace muy chiquito, cuando el delta tiende a 0 es un diferencial, y entonces la integral se convierte, en la sumatoria se convierte en la integral. Entonces el baricentro de X, cuando están considerando una pieza continua, una sección continua, por ejemplo el trapecio, es la integral de X en el área sobre la integral del diferencial de área, que es el área, ¿no? El sentido del centro de masa, el centro de masa es el punto en el cual, si ustedes pasan una recta, el momento estático de la sección respecto a esa recta es nulo. Bueno, entonces tenemos la fórmula para calcular el baricentro de una sección continua, por ejemplo un trapecio, y por otro lado tenemos la de calcular el baricentro de un conjunto de secciones, o sea, un conjunto discreto de secciones. Entonces, con esto calculo el baricentro de un trapecio, y con esto calculo el baricentro de la poligonal, porque la poligonal va a ser un conjunto de trapecios. Entonces lo que van a tener que hacer es sumar todas las coordenadas de cada trapecio multiplicado por su área dividido el área total, cada área con su signo, ¿no? Y para calcular la del trapecio, bueno, pueden hacer la integral de ese recto, pueden hacer la integral de un rectángulo, digamos, que es más fácil. Ya saben que el baricentro del rectángulo está b sobre 2 y h sobre 2. Después hacer la del triángulo, y ya saben que está la altura sobre 3 y la base sobre 3, pero eso sale a ser la integral en última instancia. Y después componen la del trapecio, usando el mismo teorema que después van a usar para componer la de la poligonal completa, que es saber que el baricentro del conjunto de estas dos formas es el baricentro de este, la coordenada, por la masa de este, más el baricentro de este por la masa de este sobre la masa total. Es decir, hasta ahora calculamos el área, usando el área que calculamos y estos conceptos, ya tenemos las secciones del baricentro para un trapecio. Teniéndolo para un trapecio, o sea, haciendo sumas, digamos, de trapecios, uno termina teniéndola de cualquier poligonal. Para el caso del centroide, para el caso de la inercia es más o menos lo mismo. La inercia de una partícula, en física la habían visto, era la masa de la partícula por la distancia al eje con respecto al cual calculan la inercia al cuadrado. La masa por la distancia al cuadrado. Entonces, también usando el mismo razonamiento, entonces la inercia de un diferencial va a ser el diferencial por la densidad, les va a ser diferencial de X por diferencial de Y, les va a dar el área. Si eso lo multiplican por la densidad, van a tener la masa.
Y si a esa masa la multiplican por la distancia del eje al cuadrado, van a tener la inercia de esa masita diferencial. Si eso lo integran a toda la masa, van a tener la inercia de todo el cuerpo respecto a un eje. Bueno, digamos, esta es la función continua, que después la pueden hacer también para la recta constante y para el triángulo. Entonces van a tener la del rectángulo y la del triángulo, y ahora vamos a ver cómo combinarlas. Que combinarlas, lo que vamos a usar es el teorema de Steiner. Pero antes de eso, bueno, si tenemos un conjunto así como podríamos tener un conjunto de masas, podemos tener un conjunto de masas acá. Entonces la inercia respecto a un eje del conjunto de masas es la sumatoria de la inercia de cada masa respecto al eje. Y si ustedes quieren calcular la inercia con respecto a un eje distinto al que ustedes tienen la inercia con respecto a un eje y quieren la inercia con respecto a otro, que sea paralelo a ese eje con respecto al cual la tienen, ahí es donde aplican el teorema de Steiner, que les decía que la inercia respecto a un eje cualquiera es la inercia respecto al eje que tienen, más la distancia al cuadrado por, el, por, por la masa. Entonces, si nosotros queremos particularmente la que nos va a interesar para este programa, porque fíjense cómo es esto. Uno en general va a sacar los datos de una tabla de perfiles y con eso va, de lo que sea, y con eso va justo una tabla de perfiles, no porque ya lo tienen tabulado, pero ustedes, digamos, van a tener sus coordenadas y las van a cargar como les sea más cómodo cargarlas. Probablemente este punto, por ejemplo, puede ser el 0, 0, y a partir de ahí arman su tablita de coordenadas y las cargan. Entonces, probablemente las coordenadas que usen no sean baricéntricas, pero lo más probable es que las propiedades que a ustedes les interese sean las propiedades baricéntricas. Entonces, lo más probable es que si ustedes calculan el momento respecto a estos ejes, después quieran pasarlo a los ejes baricéntricos. O también les puede pasar que ustedes tengan el cuerpo rotado y quieran... Bueno, pero eso es más con lo de las principales. Entonces, para moverlo, para calcular la inercia en el baricentro, lo que hacemos es calculamos la inercia respecto a estos ejes, como ya vimos, y lo que hacen es, a eso le restan la distancia del baricentro al cuadrado por la masa, o sea, el área, en este caso no hay masa, es el área por la distancia al eje que les interesa, que si es el baricéntrico, la distancia va a ser la coordenada del centroide, que ya la calcularon. Entonces, la coordenada del centroide elevada al cuadrado por el área, que son dos cosas que ya calcularon, con la inercia que también la calcularon, y de ahí sacan la inercia respecto al centro de masa. Y después lo otro que les puede interesar es encontrar los momentos de inercia principales, que son los momentos de inercia respecto a los ejes principales. Los ejes principales son los autotensores del tensor de inercias, o son las direcciones, digamos, con respecto a las cuales tienen la mínima y la máxima inercia baricéntrica. O sea, la mínima y la máxima momento de inercia baricéntrica. Que el mínimo momento de inercia baricéntrico es el mínimo momento de inercia. Entonces, si es la dirección que minimiza algo, ya se imaginarán que para encontrarla hay que derivar algo. Entonces, ustedes tienen la función como calcular el centro, la inercia. Entonces, lo que van a hacer es, van a parametrizar el cálculo de la inercia a partir del parámetro θ, que es el ángulo en el cual rotan los ejes del sistema de coordenadas, siempre manteniendo los ortogonales, ¿no? Entonces, si expreso la inercia en función de θ, pues lo que voy a hacer es derivar θ para encontrar cuáles son esos ejes con los cuales esta distancia, elevándola al cuadrado y multiplicándola por la masa, y eso integrándolo en todo el área, me da el mínimo o el máximo producto. O sea, cuando la derivada de la inercia me da 0.
Entonces si resuelven eso, van a terminar llegando a esto, a que la tangente es 2 veces el ángulo que hay que rotar a los ejes, es igual a 2 veces la inercia respecto a xy sobre la inercia respecto de x menos la inercia respecto de y, que son todas cosas que ya calculamos. Es decir, cada paso va trayendo al paso siguiente. O sea, cada parte del programa va sirviéndoles después para el paso siguiente. Bueno, y eso sería todo, digamos. O sea, con respecto a esos ejes van a calcular la inercia, ¿no? Y acá tienen la fórmula entonces de la inercia del rectángulo, que sale a hacer las integrales, pero es la que ya conocen, b por h al cuadrado sobre 12. Y la del triángulo, que es b cuadrado por h cuadrado sobre 24. Pero digamos, todo esto es lo que va a usar el programa. Nosotros teníamos un programa entonces que lo que hacía era calcular las propiedades de una figura poligonal. Y ese mismo programa lo reciclamos después para las curvas, pero eso es lo que van a ver con claro. Bueno, entonces vamos a probar el programa para figuras poligonales. Entonces, el programa se usa ingresándole las coordenadas, como dijimos, se las ingresa a través de un archivo de texto, pero que en vez de .txt lo van a guardar con la extensión .dat. Entonces, por ejemplo, si quiero analizar un rectángulo, bueno, pongo 4 puntos, que en realidad acuérdense, el programa va a repetir el último, con lo cual para el programa va a terminar siendo 5, pero para que sea más entendible ponemos 4, que son los que uno ve, ¿no? 4 puntos, entonces pongo las coordenadas x, y de cada punto, y la tercera coordenada no es z, es el peso w, que sirve para nulos. Como estoy tratando de meter poligonales, le pongo 0 a todo y listo. Entonces, si quiero un rectángulo es eso, si quiero un triángulo va a tener 3 puntos, pongo las 3 coordenadas. Si quiero un perfil, bueno, analizo el perfil. Y entonces ahora vamos a ver, el programa es este que se llama main. Entonces acá lo que hacen ustedes es ponen T es la tolerancia, esto no sirve todavía porque el cálculo de figuras poligonales es exacto, o sea que no tienen que pedirle una precisión. Eso de parámetro lo van a usar cuando vean la parte que va a dar Claudio, como a la forma curva la aproximan discretizando la NUR, o sea, usando la poligonal de control. Hay error y como hay error hay que estimar el error y pedir una cantidad de cifras significativas. Y este DS no tiene que ver con el cálculo, sino con la forma de presentar los resultados, que ahora vamos a ver. Y entonces acá lo que ponen es el nombre del archivo sin formato, por ejemplo, rectángulo, sin extensión. Entonces lo ejecutan y les dibuja la sección y les pone acá al costado los cálculos del área. Entonces este rectángulo tiene base 3, fíjense, va del 0 al 3, y altura 2, del 0 al 2. Entonces el área es 6. El centroide, bueno, es el centroide, la inercia y les calcula todo. Bien, digamos, para hacer un rectángulo no hace falta armar tanto programa. Pero le sirve para cualquier. Ahí les pone las direcciones principales y les da los momentos de inercia principales. Fíjense, el momento de inercia respecto del X este es 15, respecto del eje de X baricéntrico es 1,29 y el momento de inercia principal, el máximo baricéntrico es 1,44 y el mínimo baricéntrico es 0,52. O sea, si ustedes tuvieran que usar esto, o sea, tuvieran un perfil de esta forma, bastante usual, y lo estuvieran trabajando la flexión, les conviene usarlo en el eje principal de inercia. Obviamente no van a tener un perfil así, ¿no? Y vamos a ver un último ejemplo. Sí, un perfil. Pongo perfil chanfleado porque no, como todavía no tenemos curvas, la única manera de poner esta curvatura es o no considerarla, que sería lo más prudente,
Vamos a ponerlo en chanfle. Bueno, en chanfle está mal porque están considerando área de masa. O sea, están del lado inseguro. Pero bueno, se les calcula las propiedades. Con Claudio van a ver este mismo perfil, pero considerando la redondez. Pero bueno, lo que es mi parte ya estaría. ¿Tiene alguna duda? Y no, ya está. Bueno, voy a cortar acá y voy a empezar la grabación con